Bueno, esto, aumento de la catolicidad, es una expresión difícil de entender bien qué quiere decir. Aumento del número de católicos, aumento de la intensidad de la vida cristiana, mm, nueva percepción de la imagen de la Iglesia en la sociedad y en la opinión pública. Todo eso puede significar aumento de la catolicidad. Pues en todos estos casos sí que lo hay. Es evidente que eh, este acontecimiento que ha tenido lugar en España, como en los años anteriores ha tenido lugar en otros lugares, no es la primera vez que se celebra la Jornada Mundial de la Juventud, pero ya en Sydney, en Colonia, en Roma, en París, año 17, estas experiencias apostólicas que se deben a la clarividencia y diríamos, a la visión profética del beato Juan Pablo II, pues llevan consigo frutos de aumento de la vida cristiana y también de una mejor percepción de lo que es la vida de la Iglesia. Esta última pregunta pues es una pregunta técnica, es decir, se discute cuál ha de ser la vía de políticas concretas para conseguir superar la crisis. Y en esto, pues si hay que recortar de aquí o de allá o cuánto, pues no hay una opinión de la Iglesia, porque no es su competencia, entrar en definición de políticas concretas y discutibles. Naturalmente, en cuanto queden afectados los derechos humanos, pues hay una palabra de la Iglesia. Todas estas políticas para salir de la crisis, que como digo, son opciones políticas y sobre ellas se expresan los ciudadanos votando a un partido u otro, y luego las diversas opciones políticas tienen salidas distintas. Sobre estas salidas distintas no hay una opinión, repito, de la Iglesia ni de la Conferencia Episcopal. Pues efectivamente el señor cardenal ha deseado en el discurso público, porque se daba la coyuntura de que era el día siguiente de las elecciones cuando comenzábamos esta asamblea, lo que la Iglesia desea siempre a los gobernantes, sean del color que sean, político, y es acierto y serenidad en su trabajo, del cual depende en buena medida el bien común. Y no solamente es un deseo, sino que también se les ofrecen las oraciones de los fieles, como la Iglesia hace siempre por los gobernantes legítimos. Siempre, con independencia del color político al que se refieran, porque se trata de un instrumento fundamental, es decir, el gobierno, de un instrumento fundamental y de una responsabilidad básica para lograr el bien común. Y eso es objeto de la oración de la Iglesia regularmente y continuadamente. ¿Y cuál es la postura de la Iglesia? En los temas que usted ha mencionado, es pública y notoria. Es pública y notoria, no hace falta decírselo a nadie, en particular, porque es pública y notoria. Y a veces lo que sucede es que esos temas, que son importantísimos, pues incluso parece como que la Iglesia se preocupase solo de ellos. Es tan pública y tan notoria la postura de la Iglesia respecto del matrimonio, de la familia y de la protección a la vida débil, bien sea la vida de los que van a nacer o de los que van a morir pronto. El interés de la Iglesia por estos temas es muy notorio, ¿no? Y muy conocida. Tanto que a veces resulta deformada la posición de la Iglesia, como si la Iglesia solo se preocupase de estos temas. Son temas fundamentalísimos. Pero como ven ustedes por esta exhortación, la Iglesia tiene otro ámbito de preocupaciones y de misión mucho más amplio, dentro del cual ciertamente se inscribe la preocupación por la familia y por la vida en situación de debilidad, la vida humana en situación de debilidad.